Hola mis amigos, es un placer estar aquí para nuestra reflexión de este día. Prepara tu corazón, toma tu Biblia, ponga tu mirada aquí en la pantalla, acércate un poquito más y vamos a reflexionar en un tema muy, pero muy importante. El texto bíblico es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 58, 59 y 60, que dice así: y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Atención para esto, un joven llamado Saulo. Y cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en la muerte de Esteban. Bueno, mis amigos, estamos delante de una historia emocionante, de una historia poderosa. Aquí está la historia de un siervo de Cristo llamado Esteban. Esteban aceptó a Cristo como su Salvador. Era un seguidor de Cristo, un cristiano verdadero. Y Esteban un día fue tomado por un grupo de personas. Y esas personas estaban iradas. Y estas personas estaban lideradas por un hombre que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo era una persona muy inteligente, era una persona que tenía una graduación muy alta, y era un políglota incluso, y tenía principios judíos o judaicos. Era una persona que era religiosa, pero también tenía un plan terrible de perseguir y matar cristianos. Y un día, Saulo, coordinando un grupo de personas, entonces, agarró a Esteban y lo llevó afuera de la ciudad para insultarlo y también para matarlo. Y dice la Biblia que Esteban empezó a orar. Y mientras oraba, el Señor le concedió, le dio una visión. Y en esta visión, Esteban vio a Cristo a la derecha del Padre. Y Esteban empezó a clamar al Señor. Y entonces Saulo y sus compañeros estaban con piedras en las manos para matar a Esteban. O sea, intentaron que él abandonara su fe, que él abandonara sus principios, pero él no, siguió firme con sus principios. Y entonces estaba amenazado de muerte. Y entonces Esteban hizo algo increíble, impresionante y muy difícil de hacerlo. Esteban hizo una oración, y fue una oración intercesora. Y esta oración estaba acompañada de un perdón, lo que es más difícil aún. La oración de Esteban aparece aquí en el versículo de número 60, que dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les atribuya este pecado. Y enseguida murió. ¿Qué significa esta oración? Señor, no les atribuya este pecado. Bueno, voy a hacer una paráfrasis para comprender lo significado, la profundidad, la importancia y el poder de esta oración intercesora. La oración hecha por Esteban significaba más o menos así, diciendo: Padre, estas personas me van a matar. Dentro de pocos minutos me van a matar, me van a apedrear. Pero antes, Señor, yo quiero declarar mi perdón a ellos. Yo les perdono. Y Padre, quiero pedirte, por favor, que los perdone también. Padre, ¿puedes perdonarlos? Porque yo quiero verlos en el cielo. Yo quiero verlos salvos. Entonces, yo ofrezco mi perdón y te suplico que los perdone también. Mis amigos, es muy emocionante, ¿no? Y muy difícil hacer lo que hizo Esteban. Y sabe de una cosa, enseguida él fue apedreado, muerto, asesinado. Impresionante, ¿no? Bueno, aquí tenemos que analizar dos puntos claves. El número uno, nosotros haríamos algo parecido. Si por un acaso, en algún momento, tú o yo pasarmos por una situación de asalto, por un ladrón,
¿será que nosotros oraríamos así? ¿Será que nosotros clamaríamos al Señor de esta manera, perdonando el ladrón y orando de manera intercesora por él? Bueno, yo sé que es muy difícil. Humanamente hablando es imposible. Esto sí es posible por la gracia del Señor, por la misericordia del Padre. Al contrario, no, eso no entra en nuestra cabeza, no entra en nuestro corazón. Eso no se puede hacer humanamente hablando. Pero eso hizo Esteban. Esteban realmente lo hizo de esta manera. Punto número 2. Cuando Esteban ofrece el perdón y ora de manera intercesora y suplica al Señor que les perdone, entonces nosotros como seres humanos podríamos imaginar así, mira, bueno, este hombre, Esteban, es tan honesto, tan fiel, tan obediente, tan cristiano, que el Señor le va a proteger y él no será muerto, él no será apedreado. Porque nosotros como seres humanos pensamos así, ¿no? Pensamos, bueno, la persona que es fiel, el Señor protege. La persona que es fiel, el Señor cuida. Pero a veces nos equivocamos, porque los fieles también pasan por heridas, por enfermedades, por persecución y por muertes, claro. Y por otros problemas, claro. Entonces, vivimos en un mundo pecaminoso y nosotros somos pecadores. Entonces, estamos siempre viviendo posibilidades de vitórias e derrotas, de coisas buenas e coisas malas. Ou seja, o Senhor garantiza a vitória final, a vitória eterna. Isto foi o que Cristo conquistou em la cruz para nós. Ou seja, Cristo promete para nós a vitória final, a vida eterna quando venga Jesus. Pero mientras tanto, enfrentamos lutas aqui. E Esteban, aunque que fuera fiel, que orara de forma intercessora, que ofreció el perdón a los asesinos y especialmente a Saulo, él fue muerto enseguida. Pero había orado y había clamado de forma intercesora por estas personas y había ofrecido su perdón. Bueno, lo que hizo Esteban fue tan poderoso, tan maravilloso, tan increíble, que enseguida murió, claro, pero enseguida pasó algo. Mira, estamos en el capítulo 7 de Hechos. En el capítulo 9 de Hechos, Saulo entonces reúne sus compañeros e empieza un viaje para Damasco. ¿Para qué? Para perseguir y matar más cristianos. Hechos 9, versículo número 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se apresentou al sumo sacerdote para ir a Damasco. E se seguimos leyendo o capítulo 9, vamos a ver que Saulo estava com este grupo de pessoas decididos a perseguir e matar mais cristianos. E mientras iba por el camino de Damasco, aconteceu o encontro transformador, o cambio increíble en la vida de Saulo en este camino de Damasco. Porque Cristo personalmente foi a su encuentro. E Cristo apareceu a Saulo como uma luz muito forte. E Saulo cayó totalmente cego, quedou cego por la presencia poderosa e sobrenatural de Cristo Jesús. E este homem, Saulo, Dr. Saulo, estava en el suelo, estava en la tierra, totalmente cego, e escucha uma voz que disse, ou que decía: Saulo, Saulo, ¿por que me persegues? E Saulo, en este momento, se dá conta de que estava cometendo um terrível erro e que estava equivocado. E aquele dia foi o dia de seu encontro com Cristo Jesus. Foi o dia de sua conversão, de sua transformação, del milagro que o Senhor hizo dentro del coração de Saulo. E Saulo passou a ser um cristiano, um seguidor de Cristo, um apóstolo, um predicador, um evangelizador. O maior evangelista do Novo Testamento foi Saulo. O maior teólogo foi Saulo. O maior plantador de igrejas foi Saulo. Saulo escreveu aproximadamente 14 livros da Bíblia. Um homem usado por Deus. Este homem conhecido por apóstolo Pablo, um grande predicador,
una persona transformada por el poder de Dios por causa de una oración intercesora y por causa de un perdón ofrecido por una persona que él mató. O sea, es algo impresionante realmente. ¿Ves el poder de la oración intercesora? ¿Ves la importancia del perdón? Y sabes de una cosa, Saulo actualmente está muerto, y Esteban también, pero Esteban murió y no vio la respuesta de su oración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga Jesús? Saulo resucitará, Pablo resucitará, y Esteban también, y este reencuentro será maravilloso, porque la oración intercesora de Esteban y su perdón fueron fundamentales para la salvación de Saulo. Mi amiga y mi amigo, no pare de orar. Vamos a seguir orando por el marido, por la esposa, por los hijos, por los padres, por los amigos, por los enemigos. Vamos a seguir orando. Cuando oramos de manera intercesora y cuando ofrecemos el perdón, el milagro acontece. La mano poderosa de Dios se mueve, se manifiesta. Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, vamos a orar aún más de manera intercesora y vamos a perdonar a las personas. Hay poder en la oración intercesora, hay poder cuando ofrecemos el perdón de Dios. Y el perdón a una persona, el Señor se manifiesta poderosamente. Que tú y yo tengamos esta experiencia en nuestra vida y que a partir de hoy oremos más de forma intercesora y vamos a ofrecer aún más el perdón a las personas. Amén. Que Dios te bendiga mucho y bendiga a su familia. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a perdonar a las personas y orar de forma intercesora por ellas. En este momento oramos por nuestro matrimonio, oramos por el marido, por la esposa, por los hijos, por los padres, oramos por nuestros amigos, por nuestros enemigos, oramos, Padre, y ofrecemos el perdón a estas personas. Manifiéstate poderosamente en nuestra vida, es lo que pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, si le gustó el tema, por favor, comparte este video. Haz clic diciendo me gusta, haga tus comentarios y suscríbete en nuestro canal. Yo quiero invitarte a ti para que busque una iglesia adventista, para frecuentar una iglesia adventista y serás muy bendecido aún. Bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.